Vamos ahora a escuchar a don Fernando Sillonis. Bienvenido. Es gobernador de la región Ica y que por supuesto tiene varias cosas que decirnos con relación a eso precisamente, es decir, esta combinación entre administración central, gobierno, regiones y toda esta enorme variabilidad que se presenta y que en efecto pues nos lleva a lo que estamos comprobando. En general, todo el país está alarmado con la situación de las regiones y cree que esto puede ser el principal lastre para la recuperación el siguiente año. Sí, Raúl, muchas gracias. Es unánime la opinión respecto a los aciertos en el campo político del presidente Vizcarra, pero también es unánime la apreciación acerca del fracaso en el ámbito de la gestión. Yo he vivido desde dentro al aparato público y he llegado a la conclusión de que el Estado es inoperante porque está atiborrado de burócratas, incapaces, corruptos, ¿no?, de nivel medio y bajo. Yo creo que el gobierno está haciendo bien en luchar contra la corrupción de alto nivel, pero no está haciendo mucho por corregir la corrupción de nivel medio y bajo. Me refiero a médicos que abandonan hospitales, a maestros que abandonan también escuelas o que maltratan a los escolares. Me refiero a direcciones de transportes que coimean por emitir brevetes y gestiones que cobran cupos a todos los trabajadores, como se dice que está ocurriendo en Ica y en muchas partes del país, ¿no? Hemos visto videos en Loreto donde un director cobraba a un postor de un puesto, se venden puestos. Entonces hay mucha corrupción y mucha burocracia a nivel medio y bajo y eso hace fracasar la gestión del Estado. Y esa es mi crítica constructiva, ¿no? No estamos enfrentando esa corrupción que maltrata cruelmente al ciudadano y, por supuesto, que desacredita al Estado, ¿no? Estamos hablando de una tarea ardua, complicada y que también demanda tiempo. Yo creo que es más fácil de lo que uno se imagina y lo digo también por experiencia propia. Repito, cuando un médico abandona el hospital, queda filmado en la cámara de videovigilancia, ¿no? Yo pregunto, ¿por qué tiene que ser el video que propala un periodista el que genera una reacción del Ministerio de Salud para sancionar a ese mal médico? Y no es el propio director del hospital, ¿no?, el que descubre esa falta gravísima, ¿no? Nosotros en Ica descubrimos que muchos, no son pocos, muchos profesionales que están en todos los sectores han ingresado con títulos académicos falsos. Eso es un delito, ¿no? Nosotros hemos validado la falsedad del título y hemos destituido a esos malos funcionarios. Nosotros llegamos a destituir cerca de 500, ¿no?, entre destituciones y suspensiones. La pregunta es, ¿por qué Contraloría no ha detectado un solo título falso cuando está en los archivos personales de todas las dependencias del Estado, ¿no? ¿Por qué el Ministerio de Salud no fue el que detectó la salida irregular de esos médicos de los hospitales de Lima cuando sabemos que ocurren en todos los hospitales públicos del país? Yo creo que el Estado no está confrontando la corrupción a ese nivel, esa es mi conclusión. En consecuencia, con ese nivel de burocracia es imposible gestionar nada. El fracaso de la reconstrucción no es por la falta de visión del presidente Vizcarra o de sus ministros. Ni por falta de fondos. Y menos no es por falta de fondos, es lo que más hay. Lo que no hay es una burocracia sensible que quiera hacer las cosas. Ahí está pues la coima, ahí está la burocracia que pide un informe de un consultor absolutamente irrelevante, ahí está la exigencia absurda del estudio de impacto ambiental para hacer un puente de emergencia. Pero a nivel de los gobiernos regionales no se ha hecho nada para poder mejorar un poco Yo creo que depresivos. Muchos gobernadores regionales están metidos en la mafia, eso es mi conclusión, ¿no? Bueno, pues eso ya significa un fracaso tremendo. Claro, es tremendo. ¿Qué hacer frente a eso? No, yo creo que el sistema de control tiene que funcionar y no funciona, Raúl. Contraloría no funciona.
¿no? ¿Por qué no detecta estos casos de corrupción que son flagrantes? Me refiero al médico que abandona a media mañana el hospital. ¿Por qué no ha sido la Contraloría o el Ministerio de Salud el que detectó ese caso, sino el periodista acucioso que fue al hospital? Y uno va a cualquier hospital del país y se van los médicos. Eso es lo que explica las colas crueles que hay alrededor de los hospitales. Acabo de estar en Arequipa y viven lo mismo. En Ica superamos eso destituyendo a esos médicos. A lo que voy es que el sistema de control no es el que detecta esta corrupción, sino es uno que otro gobernador que se compra el pleito, ¿no? Que es lo que hicimos nosotros en Ica, que vemos que lamentablemente estamos retrocediendo en ese aspecto. Pero en el Perú se venden puestos, ¿no? Gobernadores y alcaldes venden puestos. En consecuencia, ese comprador de puestos no es pues un burócrata calificado, ¿no? Es un maltratador, además tiene que recuperar lo invertido, coimeando, sobornando y todo lo demás. Entonces, es un problemón desde el punto de vista de corrupción masiva. Sin embargo, es más sencillo de detectar y sancionar de lo que uno se imagina, porque es flagrante, es evidente. Y en el Perú, hoy por hoy, es la ciudadanía con la prensa la que está haciendo la función de control y no el propio Estado, que es el que debería hacerlo, ¿no? Vamos a insistir en las posibilidades de reactivación de las pequeñas y medianas empresas, sobre todo en las zonas, digamos, en las regiones, básicamente. Todo el mundo está esperando y se ve aquí en los planteamientos, por ejemplo, de los pedidos de la gente, están insistiendo en que se puede y se debe reactivar el trabajo de las regiones. ¿Es posible esto? ¿No? No obstante que el panorama que usted ha pintado, evidentemente es un panorama desolador en el sentido de... Desolador etcétera. En lo social, Raúl. El fracaso está en la salud pública. En lo social, pero también se ha referido usted a la moralidad y a la situación gravísima. Claro. Ica es un éxito económico desde hace 20 años y sigue siendo. Ica va a seguir creciendo de una manera muy dinámica en todos los sectores: minería, agricultura, pesca, turismo, comercio, vivienda. ¿Por qué? Porque realmente es un sector una región donde se invierte mucho y la parte económica, todos hemos coincidido también, está caminando. Yo preferiría mayor dinamismo, eso es cierto, pero ese no es el fracaso peruano. El fracaso peruano está en el ámbito social y la madre del cordero se llama burocracia corrupta. Esa es mi apreciación. El año pasado creció la burocracia más rápidamente que el ingreso tributario, por ejemplo. Entonces el Estado se está burocratizando más, a pesar de que ya está... Es una forma de satisfacer al electorado también. Bueno, grave error, ¿no es verdad? Porque escondido detrás de esa burocracia está el maltrato, está la corrupción y está el fracaso en la gestión pública. Ahora, yo quiero terminar con una opinión positiva, esperanzadora. Los panamericanos. Los panamericanos es una inversión pública, una gestión pública exitosísima. En este momento que la reconstrucción, por ejemplo, que podría ser su paralelo, es un fracaso. Entonces, ¿por qué tiene éxito un plan de inversión pública tan agresivo y tan billonario, porque estamos hablando de miles de millones, y funciona en el ámbito de los panamericanos, y por qué fracasa en el ámbito de la reconstrucción? Obviamente la persona tiene mucho que ver, pero es más que la persona. Se han dado unas normas que aligeran los procesos de contratación y se transparentan. Se ha contratado una empresa internacional, entonces ¿por qué no imitar lo que sí funciona? Entonces yo quería terminar con esa voz, digamos, positiva, esperanzadora, ¿no? Sí hay solución. Es el modelo de gestión, por supuesto las personas. Cuando un político es corrupto, estamos mal, ¿no es verdad? Cuando un congresista es corrupto, y vaya que me ha tocado enfrentar a congresistas corruptos, las cosas se complican, ¿no? Entonces hay que confrontarlos con nombre y apellido. Yo estoy de acuerdo en eso, no hay que callar, ¿no?